Audiolibros Máxima Medios, con el relato de Luis Jorge Neiza Riveros. Segunda parte de el audiolibro Rebelión en la Granja. Tercer capítulo. Cuánto trabajaron y sudaron para entrar en el heno. Pero sus esfuerzos fueron recompensados, pues la cosecha resultó mejor de lo que esperaban. A veces el trabajo era duro. Los aperos habían sido diseñados para seres humanos y no para animales, y representaba una gran desventaja el hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas, ya que ello les obligaba a empinarse sobre sus patas traseras. Pero los cerdos eran tan listos que encontraban solución a cada problema. En cuanto a los caballos, conocían cada palmo del terreno y, en realidad, entendían el trabajo de segar y rastrillar mejor que Jones y sus hombres. Los cerdos en verdad no trabajaban, pero dirigían y supervisaban a los demás. A causa de sus conocimientos superiores, era natural que ellos asumieran el mando. Boxer y Clover enganchaban los atalajes a la segadora o a la rastrilladora. En aquellos días, naturalmente, no hacían falta frenos o riendas, y marchaban resueltamente por el campo con un cerdo caminando detrás y diciéndoles: «¡Arre, camaradas!» o «¡Atrás, camaradas!», según el caso. Y todos los animales, incluso los más humildes, laboraron para cortar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaban yendo de un lado para el otro, todo el día, a pleno sol, transportando manojitos de heno en sus picos. Al final terminaron la cosecha invirtiendo 2 días menos de los que generalmente tardaban Jones y sus peones. Además, era la cosecha más grande que se había visto en la granja. No hubo desperdicio alguno. Las gallinas y los patos con su vista penetrante habían levantado hasta el último brote, y ningún animal de la estancia había robado ni tan siquiera un bocado. Durante todo el verano, el trabajo en la granja anduvo como sobre ruedas. Los animales eran felices como jamás habían imaginado que podrían serlo. Cada bocado de comida resultaba un exquisito manjar, ya que era realmente su propia comida, producida por ellos y para ellos, y no repartida en pequeñas porciones y de mala gana por un amo gruñón. Como ya no estaban los inútiles y parasitarios seres humanos, había más comida para todos. Se tenían más horas libres también, a pesar de la inexperiencia de los animales. Claro está que se encontraron con muchas dificultades. Por ejemplo, cuando cosecharon el maíz, tuvieron que pisarlo al estilo antiguo y eliminar los desperdicios soplando, pues la granja no tenía desgranadora. Pero los cerdos, con su inteligencia, y Boxer, con sus poderosos músculos, lo sacaban siempre de apuros. Todos admiraban a Boxer. Había sido un gran trabajador aún en el tiempo de Jones, pero ahora más bien semejaba 3 caballos que uno. En determinados días parecía que todo el trabajo descansaba sobre sus forzudos hombros. Tiraba y arrastraba de la mañana a la noche, y siempre donde el trabajo era más duro. Había acordado con un gallo que éste lo despertara media hora antes que los demás, y efectuaba algún trabajo voluntario donde hacía más falta, antes de empezar la tarea normal de todos los días. Su respuesta para cada problema, para cada contratiempo, era: «Trabajaré más fuerte». Era como un estribillo personal. Pero cada uno actuaba conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, recuperaron 5 fanegas de maíz durante la cosecha, levantando los granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó de su ración. Las discusiones, peleas y envidias, que eran componente natural de la vida cotidiana en los días de antaño, habían desaparecido casi por completo. Nadie eludía el trabajo, o casi nadie. Molly, en verdad, no era muy diligente para levantarse por la mañana, y tenía la costumbre de dejar el trabajo temprano, alegando que se había introducido una piedra en el casco. Y el comportamiento de la gata era algo raro. Pronto se notó que cuando había trabajo, no se la encontraba. Desaparecía durante horas enteras,
y luego se presentaba a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesaba el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero siempre presentaba tan excelentes excusas y ronroneaba tan afablemente que era imposible dudar de sus buenas intenciones. El viejo Benjamín, el burro, parecía no haber cambiado desde la rebelión. Hacía su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes, nunca eludiéndolo y nunca ofreciéndose tampoco para cualquier tarea extra. No daba su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le preguntaba si no era más feliz ahora que ya no estaba Jones, se limitaba a contestar: «Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto». Y los demás debían conformarse con tan misteriosa respuesta. Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre, y después tenía lugar una ceremonia que se cumplía todas las semanas sin excepción. Primero se izaba la bandera. Snowball había encontrado en el guardarnés un viejo mantel verde de la señora Jones, y había pintado en blanco sobre su superficie un asta y una pezuña. Y esta enseña era izada en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana. La bandera era verde, explicó Snowball, para representar los campos verdes de Inglaterra, mientras que el asta y la pezuña significaban la futura república de los animales, que surgiría cuando finalmente lograran derrocar a la raza humana. Después de izar la bandera, todos los animales se dirigían en tropel al granero principal, donde tenía lugar una asamblea general, a la que se conocía por la reunión. Allí se planeaba el trabajo de la semana siguiente, y se suscitaban y debatían las decisiones a adoptar. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar, pero nunca se les ocurrían ideas propias. Snowball y Napoleón eran, sin duda, los más activos en los debates. Pero se notó que ellos dos nunca estaban de acuerdo ante cualquier sugestión que hacía el uno. Podía descontarse que el otro estaría en contra, hasta cuando se decidió reservar el pequeño campo de detrás de la huerta como hogar de descanso para los animales que ya no estaban en condiciones de trabajar. Hubo un tormentoso debate con referencia a la edad de retiro correspondiente a cada clase de animal. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra, y la tarde la dedicaban al ocio. Los cerdos hicieron del guadarnés su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios en los libros que habían traído de la casa. Snowball también se ocupó de organizar a los otros en lo que denominaba comités de animales. Para esto era incansable. Formó el comité de producción de huevos para las gallinas, la liga de las colas limpias para las vacas, el comité para reeducación de los camaradas salvajes, cuyo objeto era domesticar las ratas y los conejos, el movimiento pro lana más blanco para las ovejas, y otros muchos, además de organizar clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos resultaron un fracaso. El ensayo de domesticar a los animales salvajes, por ejemplo, falló casi de raíz. Siguieron portándose prácticamente igual que antes, y cuando eran tratados con generosidad se aprovechaban de ello. La gata se incorporó al comité para la reeducación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podía posarse sobre su garra, pero los gorriones prefirieron abstenerse. Las clases de lectura y escritura, por el contrario, tuvieron gran éxito. Para otoño, casi todos los animales, en mayor o menor grado, tenían alguna instrucción. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendieron la lectura bastante bien, pero no les interesaba leer otra cosa que los 7 mandamientos. Muriel, la cabra, leía un poco mejor que los perros, y a veces, por la noche, acostumbraba a hacer lecturas para los demás de los recortes de periódicos que encontraba en la basura.
Benjamín leía tan bien como cualquiera de los cerdos, pero nunca ejercitaba sus capacidades. Por lo que él sabía, dijo, no había nada que valiera la pena de ser leído. Clover aprendió el abecedario completo, pero no podía unir las palabras. Boxer no pudo pasar de la letra D. Podía trazar en la tierra A, B, C, D, con su enorme pata, y luego se quedaba parado mirando absorto las letras con las orejas hacia atrás, moviendo a veces la melena, tratando de recordar lo que seguía, sin lograrlo jamás. En varias ocasiones, es cierto, logró aprender E, F, G, H, pero cuando lo consiguió, fue para descubrir que había olvidado A, B, C y D. Finalmente decidió conformarse con estas 4 letras y solía escribirlas 1 o 2 veces al día para refrescar la memoria. Molly se negó a aprender más de las 6 letras que componían su nombre. Las formaba con mucha pulcritud con pedazos de ramas y luego las adornaba con una flor o 2 y caminaba a su alrededor admirándolas. Ningún otro animal de la granja pudo pasar de la letra A. También se descubrió que los más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos. Después de mucho meditar, Snowball declaró que los 7 mandamientos podían reducirse a una sola máxima expresada así: 4 patas sí, 2 pies no. Esto, dijo, contenía el principio esencial del animalismo. Quien lo hubiera entendido a fondo estaría asegurado contra las influencias humanas. Al principio, las aves hicieron ciertas objeciones, pues les pareció que también ellas tenían solamente 2 patas, pero Snowball les demostró que no era así. Las alas de un pájaro, explicó, son órganos de propulsión y no de manipulación, por lo tanto, deben considerarse como patas. La característica que distingue al hombre es la mano, útil con el cual comete, impasible y a través de milenios, todos sus desafueros. Las aves no acabaron de entender la extensa perorata de Snowball, pero aceptaron sus explicaciones, y hasta los animales más insignificantes se pusieron a aprender la nueva máxima de memoria: 4 patas sí, 2 pies no. Fue inscrita en la pared del fondo del granero, encima de los 7 mandamientos y con letras más grandes. A las ovejas les encantó, y cuando se la aprendieron de memoria, la balaban una y otra vez, hasta cuando descansaban tendidas sobre el campo, y su 4 patas sí, 2 pies no, se oía por horas enteras, repetido incansablemente. Napoleón no se interesó por los comités creados por Snowball. Dijo que la educación de los jóvenes era más importante que cualquier cosa que pudiera hacerse por los adultos. Entretanto, sucedió que Jessie y Bluebell habían aumentado la familia, hecho que ocurrió poco después de cosechado el heno. Entre ambas habían dado a la granja 9 cachorros robustos. Tan pronto como fueron destetados, Napoleón los separó de sus madres, diciendo que él se haría cargo de su educación. Se los llevó a un desván al que solo se podía llegar por una escalera desde el guardarnés, y allí los mantuvo en tal grado de reclusión que el resto de la granja pronto se olvidó de su existencia. El misterio del destino de la leche se aclaró pronto. Se mezclaba todos los días en la comida de los cerdos. Las primeras manzanas ya estaban madurando y el césped de la huerta estaba cubierto de fruta caída de los árboles. Los animales creyeron, como cosa natural, que aquella fruta sería repartida equitativamente. Un día, sin embargo, se dio la orden de que todas las manzanas caídas de los árboles debían ser recolectadas y llevadas al guardarnés para consumo de los cerdos. A poco de ocurrir esto, algunos animales comenzaron a murmurar, pero en vano. Todos los cerdos estaban de acuerdo en este punto, hasta Snowball y Napoleón. Squealer fue enviado para dar las explicaciones necesarias. «Camaradas», gritó, «imagino que no supondréis que nosotros los cerdos estamos haciendo esto con un espíritu de egoísmo y de privilegio.
Muchos de nosotros, en realidad, tenemos aversión a la leche y a las manzanas. A mí personalmente no me agradan. Nuestro único objeto al comer estos alimentos es preservar nuestra salud. La leche y las manzanas, esto ha sido demostrado por la ciencia, camaradas, contienen sustancias absolutamente necesarias para la salud del cerdo. Nosotros, los cerdos, trabajamos con el cerebro. Toda la administración y organización de esta granja depende de nosotros. Día y noche estamos velando por vuestra felicidad. Por vuestro bien tomamos esa leche y comemos esas manzanas. ¿Sabéis lo que ocurriría si los cerdos fracasáramos en nuestro cometido? Jones volvería. Sí, Jones volvería. Seguramente, camaradas, exclamó Squealer casi suplicante, danzando de un lado a otro y moviendo la cola. Seguramente no hay nadie entre vosotros que desee la vuelta de Jones. Ciertamente, sí había algo de lo que estaban completamente seguros los animales. Era de no querer la vuelta de Jones. Contra todo lo que se presentaba bajo esa posibilidad, no tenían nada que decir. La importancia de conservar la salud de los cerdos era demasiado evidente. De manera que se decidió, sin discusión alguna, que la leche y las manzanas caídas de los árboles, y también la cosecha principal de manzanas, cuando éstas maduraban, debían reservarse para los cerdos en exclusiva. Capítulo 4. Rebelión en la granja. Para fines de verano, la noticia de lo ocurrido en la granja animal se había difundido por casi todo el condado. Todos los días, Snowball y Napoleón enviaban bandadas de palomas con instrucciones de mezclarse con los animales de las granjas colindantes, contarles la historia de la rebelión y enseñarles los compases de bestias de Inglaterra. Durante la mayor parte de ese tiempo, Jones permanecía en la taberna El León Colorado, en Willingdon, quejándose a todos los que quisieran escucharle de la monstruosa injusticia que había sufrido al ser arrojado de su propiedad por una banda de animales inútiles. Los otros granjeros en principio simpatizaron con él, aunque no le dieron demasiada ayuda. En su interior, cada uno pensaba secretamente si no podría en alguna forma transformar la desgracia de Jones en beneficio propio. Era una suerte que los dueños de las dos granjas que lindaban con granja animal estuvieran siempre enemistados. Una de ellas, que se llamaba Foxwood, era una granja grande, antiguada y descuidada, cubierta de arboleda, con sus campos de pastoreo agotados y sus límites en un estado lamentable. Su propietario, el señor Pilkington, era un agricultor señorial e indolente que pasaba la mayor parte del tiempo pescando o cazando, según la estación. La otra granja, que se llamaba Pinchfield, era más pequeña y estaba mejor cuidada. Su dueño, un tal Frederick, era un hombre duro, astuto, que estaba siempre pleiteando y tenía fama de tacaño. Los dos se odiaban tanto que era difícil que se pusieran de acuerdo, ni aun en defensa de sus propios intereses. No obstante, no estaban completamente asustados por la rebelión de la granja animal, y muy ansiosos por evitar que sus animales llegaran a saber mucho del acontecimiento. Al principio, aparentaban reírse y desechar la idea de unos animales administrando su propia granja. Todo este asunto se terminará de la noche a la mañana, se decían. Afirmaban que los animales en la granja Manor, insistían en llamarla granja Manor, pues no podían tolerar el nombre de granja animal, se peleaban continuamente entre sí y terminarían muriéndose de hambre. Pasado algún tiempo, y cuando los animales evidentemente no perecían de hambre, Frederick y Pilkington cambiaron de tono y empezaron a hablar de la terrible maldad que florecía en la granja animal. Difundieron el rumor de que los animales practicaban el canibalismo, se torturaban unos a otros con herraduras calentadas al rojo y practicaban el amor libre. Ese es el resultado de rebelarse contra las leyes de la naturaleza, sostenían Frederick y Pilkington. Sin embargo, nunca se dio mucho crédito a estos cuentos. Rumores acerca de una granja maravillosa, donde los seres humanos habían sido eliminados y los animales administraban sus propios asuntos, continuaron circulando en forma vaga y falseada. Y durante todo ese año se extendió una ola de rebeldía en la comarca. Toros que siempre habían sido dóciles
se volvieron repentinamente salvajes. Había ovejas que rompían los cercados y devoraban el trébol, vacas que volcaban los baldes cuando las ordeñaban, caballos de caza que se negaban a saltar los setos y que lanzaban a los jinetes por encima de sus orejas. A pesar de todo, la tonada y hasta la letra de Bestias de Inglaterra eran conocidas por doquier. Se habían difundido con una velocidad asombrosa. Los seres humanos no podían detener su furor cuando oían esta canción, aunque aparentaban considerarla sencillamente ridícula. No podían entender. Decían, cómo hasta los animales mismos se atrevían a cantar algo tan deleznable. A cualquier animal que era sorprendido cantándola se le azotaba en el acto. Sin embargo, la canción resultó irreprimible. Los mirlos la silbaban en los vallados. Las palomas la arrullaban en los álamos y hasta se reconocía en el ruido de las fraguas y en el tañido de las campanas de las iglesias. Y cuando los seres humanos la escuchaban, temblaban secretamente, pues presentían en ella un augurio de su futura perdición. A principios de octubre, cuando el maíz había sido cortado y entrojado y parte del mismo ya había sido trillado, una bandada de palomas cruzó a toda velocidad y se posó muy excitada en el patio de la granja animal. Jones y todos sus obreros, con media docena más de hombres de Foxwood y Pinchfield, habían atravesado el portón y se aproximaban por el sendero hacia la casa. Todos esgrimían palos, exceptuando a Jones, que marchaba delante con una escopeta en la mano. Evidentemente iban a tratar de reconquistar la granja. Esta eventualidad hacía tiempo que estaba prevista y, en consecuencia, se habían adoptado las precauciones necesarias. Snowball, que había estudiado las campañas de Julio César en un viejo libro hallado en la casa, estaba a cargo de las operaciones defensivas. Dio las órdenes rápidamente, y en contados minutos cada animal ocupaba su puesto de combate. Cuando los seres humanos se acercaban a los edificios de la granja, Snowball lanzó su primer ataque. Todas las palomas, eran unas 35, volaban sobre las cabezas de los hombres y los ensuciaban desde lo alto. Y mientras los hombres estaban preocupados eludiendo lo que les caía encima, los gansos, escondidos detrás del seto, los acometieron picoteándoles las pantorrillas furiosamente. Pero aquella era una simple escaramuza con el propósito de crear un poco de desorden, y los hombres ahuyentaron fácilmente a los gansos con sus palos. Snowball lanzó la segunda línea de ataque. Muriel, Benjamín y todas las ovejas, con Snowball a la cabeza, avanzaron embistiendo y achuchando a los hombres desde los lados, mientras Benjamín se volvió y comenzó a repartir coces con sus patas traseras. Pero de nuevo los hombres, con sus palos y sus botas, fueron demasiado fuertes para ellos. Y repentinamente, al oírse el chillido de Snowball, que era la señal para retirarse, todos los animales dieron media vuelta y se metieron por el portón en el patio. Los hombres lanzaron un grito de triunfo. Vieron, es lo que imaginaron, a sus enemigos en fuga y corrieron tras ellos en desorden. Eso era precisamente lo que Snowball esperaba. Tan pronto como estuvieron dentro del patio, los 3 caballos, las 3 vacas y los demás cerdos que habían estado al acecho en el establo de las vacas, aparecieron repentinamente detrás de ellos, cortándoles la retirada. Snowball dio la señal para la carga. Él mismo acometió a Jones. Este lo vio venir, apuntó con su escopeta e hizo fuego. Los perdigones dejaron su huella sangrienta en el lomo de Snowball, y una oveja cayó muerta. Sin vacilar un instante, Snowball lanzó sus 15 arrobas contra las piernas de Jones, que fue a caer sobre una pila de estiércol mientras su escopeta se le escapó de las manos. Pero el espectáculo más aterrador lo ofrecía Boxer, encabritado sobre sus cuartos traseros y coceando con sus enormes patas herradas. Su primer golpe lo recibió en la cabeza un mozo de la caballeriza de Foxwood, el cual quedó tendido, exánime, en el barro. Al ver este cuadro, varios hombres dejaron caer sus palos e intentaron escapar,
pero los agarrotó el pánico y, al momento, los animales estaban corriendo tras ellos por todo el patio. Fueron corneados, coceados, mordidos, pisados. No hubo ni un animal en la granja que no se vengara a su manera. Hasta la gata saltó repentinamente desde una azotea sobre la espalda de un vaquero y le clavó sus garras en el cuello, haciéndole gritar horriblemente. En el momento en que la salida estuvo despejada, los hombres se alegraron de poder escapar del patio y huir como un rayo hacia el camino principal. Y así, a los 5 minutos de su invasión, se hallaban en vergonzosa retirada por la misma vía de acceso, con una bandada de gansos picoteándoles las pantorrillas a lo largo de todo el camino. Todos los hombres se habían ido, menos uno. Allá en el patio, Boxer estaba empujando con la pata al mozo de caballeriza que yacía boca abajo en el barro, tratando de darle vuelta. El muchacho no se movía. «Está muerto», dijo Boxer tristemente. «No tuve intención de hacerlo. Me olvidé de que tenía herraduras. ¿Quién va a creer que no hice esto adrede?» «Nada de sentimentalismo, camarada», gritó Snowball, de cuyas heridas aún manaba sangre. «La guerra es la guerra. El único ser humano bueno es el que ha muerto. Yo no deseo quitar una vida, ni siquiera humana», repitió Boxer con los ojos llenos de lágrimas. «¿Dónde está Molly?», inquirió alguien. En efecto, faltaba Molly. Por un momento se produjo una gran alarma. Se temió que los hombres la hubieran lastimado de alguna forma, o tal vez que se la hubiesen llevado consigo. Al final, la encontraron escondida en su casilla, en el establo, con la cabeza enterrada en el heno del pesebre. Se había escapado tan pronto como sonó el tiro de la escopeta. Y cuando los otros retornaron de su búsqueda, se encontraron con que el mozo de caballeriza, que en realidad solo estaba aturdido, ya repuesto, había huido. Los animales se congregaron muy exaltados, cada uno contando a voz en grito sus hazañas en la batalla. Enseguida se realizó una celebración improvisada de la victoria. Se izó la bandera y se cantó varias veces «Bestias de Inglaterra», y luego se le dio sepultura solemne a la oveja que murió en la acción, plantándole un oxicanto sobre su tumba. En dicho acto, Snowball pronunció un discurso, recalcando la necesidad de que todos los animales estuvieran dispuestos a morir por granja animal si ello fuera necesario. Los animales decidieron unánimemente crear una condecoración militar, héroe animal de primer grado, que les fue conferida en ese mismo instante a Snowball y Boxer. Consistía en una medalla de bronce. En realidad eran unos adornos de bronce para caballerías encontrados en el guardarnés, que debía usarse los domingos y días de fiesta. También se creó la de héroe animal de segundo grado, que le fue otorgada póstumamente a la oveja muerta. Se discutió mucho acerca del nombre que debía dársele a la batalla. Al final se la llamó la Batalla del Establo de las Vacas, pues fue allí donde se realizó la emboscada. La escopeta del señor Jones fue hallada en el barro y se sabía que en la casa había proyectiles. Se decidió colocar la escopeta al pie del mástil como si fuera una pieza de artillería y dispararla 2 veces al año. Una vez, el 4 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y la otra, el día de San Juan, aniversario de la rebelión. En la segunda parte de Rebelión en la Granja, capítulo 5. A medida que se acercaba el invierno, Molly se volvió más y más conflictiva. Llegaba tarde al trabajo por las mañanas con el pretexto de que se había quedado dormida, quejándose de dolencias misteriosas, aun cuando su apetito era excelente. Con cualquier excusa escapaba del trabajo para ir al bebedero, donde se quedaba parada mirando su reflejo en el agua como una boba. Pero también había rumores de algo más serio. Un día que Molly entraba alegremente en el patio, moviendo su larga cola y mascando un tallo de heno, Clover la llamó a un lado. «Molly», dijo, «tengo algo muy serio que decirte.
Esta mañana te vi mirando por encima del seto que separa a Granja Animal de Foxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba situado al otro lado del seto, y yo estaba a cierta distancia, pero estoy casi segura de haberte visto. Él te estaba hablando y tú le permitías que te acariciara. ¿Qué significa eso, Molly? Él no hizo nada, y yo no estaba. No es verdad, gritó Molly, haciendo cabriolas y pateando el suelo. Molly, mírame a la cara. ¿Puedes darme tu palabra de honor de que ese hombre no te estaba acariciando el hocico? No es verdad, repitió Molly, pero no podía mirar a la cara a Clover, y al instante se escapó, huyendo al galope hacia el campo. A Clover se le ocurrió algo. Sin decir nada a nadie, se fue a la cuadra de Molly y revolvió la paja con su pata. Escondido bajo la paja, había un montoncito de terrones de azúcar y varias tiras de cintas de distintos colores. 3 días después, Molly desapareció. Durante varias semanas no se supo nada respecto a su paradero. Luego las palomas informaron que la habían visto al otro lado de Willingdon. Estaba atalajada entre las varas de un coche elegante pintado de rojo y negro que se encontraba detenido ante una taberna. Un hombre gordo, de cara colorada, con bombachos a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le estaba acariciando el hocico y dándole de comer azúcar. El pelaje de Molly estaba recién cortado y llevaba una cinta escarlata en las crines. Daba la impresión de que estaba a gusto, dijeron las palomas. Ninguno de los animales volvió a mencionar a Molly. En enero hizo muy mal tiempo. La tierra parecía de hierro y no se podía hacer nada en el campo. Se realizaron muchas reuniones en el granero principal. Los cerdos se ocuparon en formular planes para la temporada siguiente. Se llegó a aceptar que los cerdos, que eran manifiestamente más inteligentes que los demás animales, resolverían todas las cuestiones referentes al manejo de la granja, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por mayoría de votos. Este arreglo hubiera resultado bastante bien, a no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Los dos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde era posible que hubiera discrepancia. Si uno de ellos sugería sembrar un mayor número de hectáreas con cebada, con toda seguridad que el otro iba a exigir superior número de superficie con avena. Y si uno afirmaba que tal o cual terreno estaba en buenas condiciones para el repollo, el otro decía que lo más adecuado era sembrar nabos. Cada cual tenía sus partidarios y por ello en cada reunión se registraban debates violentos. En muchas ocasiones, Snowball, con sus brillantes discursos, llegaba a convencer a la mayoría, pero Napoleón le ganaba cuando se trataba de obtener apoyo al margen de las sesiones. Hecho curioso fue el sucedido con las ovejas, quienes adquirieron la costumbre de balar 4 patas sí, 2 pies no, en cualquier momento, interrumpiendo con ello la reunión. Y se notó que esto ocurría precisamente en momentos decisivos de los discursos de Snowball. Este había hecho un estudio profundo de algunos números atrasados de la revista Granjero y Ganadero encontrados en la casa y estaba lleno de planes para realizar innovaciones y mejoras. Hablaba como un erudito de zanjas de desagüe, ensilados y abonos básicos, y había elaborado un complicado sistema para que todos los animales dejaran caer su estiércol directamente sobre los campos y cada día en un lugar distinto, con objeto de ahorrar el trabajo de transportarlo. Napoleón no presentó ningún plan propio, pero decía tranquilamente que los de Snowball se quedarían en nada, y su actitud era la del que parece esperar algo. Pero de todas sus controversias, ninguna fue tan enconada como la que tuvo lugar respecto al molino de viento. En la larga pradera, cerca de los edificios, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de estudiar el terreno, Snowball declaró que aquel era el lugar indicado para un molino de viento, con el cual se podía hacer funcionar un dínamo y suministrar fuerza motriz para la granja.
Esta daría luz para las cuadras de los animales y las calentaría en invierno, y también haría funcionar una sierra circular, una desgranadora, una cortadora, una ordeñadora eléctrica, etc. Los animales nunca habían oído hablar de esas cosas, porque la granja era anticuada y contaba con la maquinaria más primitiva. Y escuchaban asombrados a Snowball mientras éste les describía cuadros de maquinarias fantásticas que trabajarían por ellos, mientras pastaban tranquilamente en los campos, o perfeccionaban sus mentes mediante la lectura y la conversación. Aquí finaliza la segunda parte de Rebelión en la Granja.